Entonces, ya. Entonces, hola con todos. Nosotros somos el grupo de Génesis Baculima, Juan Mena, Daniela Sancho, Anaí Pérez y Sandra Paredes, y les vamos a presentar el síndrome de Marfan. Entonces, los contenidos que vamos a revisar a lo largo de esta presentación son la etiología de la enfermedad, su fisiopatología, manifestaciones clínicas, hallazgos histológicos, diagnóstico y por último su tratamiento. Entonces, comenzando con la etiología de la enfermedad. Como sabemos, en medicina, la etiología es la ciencia que estudia el origen y las causas de las diferentes enfermedades. Entonces, esta patología es un trastorno causado por una mutación en la matriz extracelular de la fibrilina 1. Esta fibrilina 1 es una glucoproteína que cumple un papel esencial en la formación de microfibrillas que forman parte de la estructura de las fibras elásticas y da elasticidad y fuerza al tejido conjuntivo del organismo. Entonces, como lo indica la página web IBAMI en su artículo de pruebas genéticas del síndrome de Marfan, en el párrafo 3, las microfibrillas almacenan una proteína que se llama factor de crecimiento transformante beta, que afecta el desarrollo, ayuda al crecimiento, a la división, la diferenciación, la motilidad y la apoptosis celular. Entonces, esta proteína es codificada por el gen FBN1, que consta de 65 exones y reside en el cromosoma número 15. Entonces, el gen FBN1 tiene más de 1.300 mutaciones identificadas. Todas estas alteran la estabilidad de esta proteína, de la fibrilina 1. Sin embargo, la mutación específica que provoca el síndrome de Marfan se da comúnmente en los exones 24 y 32. Entonces, es por esto que este es un trastorno que afecta directamente al tejido de sostén del cuerpo, ya que altera las proteínas conformacionales del mismo. Entonces, ahora vamos con la herencia. Este síndrome tiene la característica de ser autosómico dominante, lo que quiere decir que se necesita una sola copia del cromosoma afectado, de este gen mutado, para que la enfermedad se manifieste en la persona. Entonces, esta enfermedad se transmite de padres a hijos. Hay 50% de probabilidad que los padres puedan heredar esta enfermedad por el carácter autosómico dominante de la misma, y esta enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, como se menciona en el artículo titulado Síndrome de Marfan y sus consecuencias en el ser humano de Braulio y Drobo, página 2, el 25% de las personas que padecen este trastorno no tiene padres afectados, lo que quiere decir que no heredan este gen, sino que esto indica que estas personas han desarrollado una mutación nueva de manera espontánea, más no heredada. Para comprender la fisiopatología de este síndrome, primero hay que comprender algunas generalidades. Como ya sabemos, en el espacio intersticial del tejido conectivo nos encontramos con microfibrillas, las cuales son estructuras elásticas que proporcionan integridad y dan paso a la formación del tejido conectivo. Estas microfibrillas están conformadas mayoritariamente de la glicoproteína fibrilina, la cual proporciona elasticidad y regula el crecimiento del tejido, eliminando el factor de crecimiento TGF-beta. Cabe mencionar que existen tejidos en los que las microfibrillas constan de elastina reticulada, la cual proporciona mayor flexibilidad y elasticidad, es decir, permite que los tejidos se estiren y puedan retomar su conformación original. Este tejido se lo puede encontrar mayoritariamente en arterias, en la piel, en los pulmones. También hay tejidos en los que no hay elastina reticulada, sin embargo, presentan un grado de elasticidad. Este tejido lo podemos encontrar en mayores cantidades en los tendones. Fisiopatología. En el síndrome de Marfan, la fibrilina 1 es menos abundante y disfuncional,
Por lo tanto, hay menos microfibrilla funcional, es decir, menos de elasticidad e integridad de tejido. Cabe resaltar que hay tejido conectivo en todo el cuerpo, por lo que se verá afectada una gran porción de él. Además, hay mucha señalización de TGF-beta en el gen receptor 1 y 2, los cuales causan aneurismas en la pared aórtica y crecimiento excesivo del tejido. Para aplicar los conocimientos mencionados anteriormente, se analizará una placa histológica de una persona que presenta el síndrome de Marfan y se la comparará con una placa de una persona que no presenta la enfermedad. En el lado izquierdo podemos ver una placa de la pared aórtica, donde existe una gran desorganización de las fibras elásticas de la túnica media arterial, separaciones muy notorias entre ellas y fragmentación de las microfibrillas, a diferencia de la placa del lado derecho, donde las fibras elásticas mantienen organización y una correcta formación. Esta placa hace referencia al tejido del esternón, el numeral A un esternón sano y el numeral D a un esternón que sufre de pectus excavatum. Como se puede ver, ambas placas presentan condrocitos, sin embargo, en la placa A estos son uniformes y en la placa D estos están achatados. Y la matriz interterritorial en el primero es uniforme, mientras que en el otro abarca la mayor parte de la placa. Lista, esta es una placa histológica del tejido sanguíneo. En la parte superior se puede ver la histología de una persona normal con microfibrillas abundantes teñidas de color amarillo. En cambio, en la parte inferior se ve escasez de este color, lo que indica la poca formación de estas microfibrillas. Ok, en esta placa del tejido de la pared aórtica se puede ver en la parte superior cómo está normalmente, que están las fibras ordenadas y unidas. Y al aumentar el grado, por ejemplo, en el grado 2 es una mínima malformación y en el grado 3 ya se ven las fibras fragmentadas porque el tejido se expandió. En esta placa histológica se observan las coroides adelgazadas. En el epitelio mostrado con la flecha se muestran células aplanadas y con escaso pigmento melánico. En la parte de la retina sensorial se ve la ausencia de conos y bastones. Además, la capa nuclear externa está casi desaparecida y no hay células ganglionares. Las manifestaciones o cuadros clínicos se refieren a esa relación que existe entre los signos y síntomas de una enfermedad en particular. En el caso del síndrome de Marfan, estos pueden ser leves o intensos dependiendo del paciente. Por lo tanto, los signos y síntomas considerados para detectar esta enfermedad son cambiantes y, como es un trastorno hereditario, varían así sean miembros de la misma familia. En la mayoría de los casos que se presentan, este síndrome puede empeorar conforme la persona envejezca. Para la detección del síndrome se presentan algunas características, entre las cuales se puede encontrar extremidades superiores, brazos, manos, dedos, e inferiores, piernas, desproporcionadamente largos, con textura alta y delgada, externo hundido o sobresaliente, espina dorsal curvada de manera normal, pie plano, miopía extrema, soplos cardíacos, paladar alto y arqueado, dientes apiñados o compactados. Si el médico de cabecera sospecha que los síntomas que tiene el paciente corresponden al síndrome, es importante que sea remitido a un especialista para evaluar más profundo. A continuación vamos a hablar de los criterios mayores. En el sistema esquelético se deben cumplir 4 de los siguientes criterios para diagnosticar con síndrome de Marfan. Entre ellos tenemos pectus carinatum, que es básicamente cuando la pared torácica se encuentra sobresalida. Pectus excavatum, cuando el hueso del esternón se encuentra hundido hacia el interior y es tan grave que debe ser considerado para una intervención quirúrgica. La relación entre brazada y talla debe ser menor a 1.05. Puede existir escoliosis de 20 grados o espondilolistesis.
Deben existir signos positivos en manos y pulgares, también conocido como signo de Walker-Mundurch, que básicamente consiste en la aprensión de la muñeca y la superposición de el meñique y el pulgar. Es positiva si esta superposición tiene más de 2 centímetros. Puede existir también extensión del codo reducida menor a 170 grados, desplazamiento medial del malleolo interno que causa pie plano y protrusión acetabular, que es básicamente cuando la cabeza femoral protruye hacia el interior de la pelvis. En el sistema ocular se puede presentar ectopía lentis. Básicamente es la posición anormal del cristalino en el interior del ojo. Ahora, a nivel cardiovascular se debe cumplir con uno de los siguientes criterios mayores, que pueden ser la dilatación de la aorta ascendente con o sin regurgitación que afecta a los senos de Valsalvas o la disección de la aorta ascendente. Finalmente se tiene a la dura madre, donde el criterio mayor que se puede presentar es ectasia dural lumbosacra. Básicamente es el ensanchamiento del saco dural. A continuación vamos a hablar sobre los criterios menores. Dentro del sistema esquelético, previamente deben existir 1 o 2 criterios mayores establecidos y posteriormente se tienen que indicar 2 criterios menores que pueden ser pectus excavatum, que ya vimos antes, pero este tiene que ser de modalidad severa, que no requiera cirugía, hiperlaxitud articular, es decir, un movimiento de las articulaciones mayor al promedio. El paladar tiene que tener un arco pronunciado o aglomeración dental. Y por último deben existir rasgos característicos faciales como hipoplasia malar, enoftalmos, dolicocefalia, retrognitia, fisura palpebral baja. Se deben establecer al menos 2 de los siguientes criterios menores. Puede ser una córnea anormalmente aplanada, aumento de la longitud axial del glóbulo ocular o hipoplasia en la iris o el músculo ciliar que produce miosis reducida. Se debe establecer al menos uno de los siguientes criterios. Puede ser el prolapso de la válvula mitral con o sin regurgitación, que es básicamente cuando una válvula no se cierra correctamente, calcificación del anillo mitral en personas menores de 40 años, dilatación de la arteria pulmonar en ausencia de estenosis o sin causa en personas menores de 40 años, y dilatación y disección en la aorta torácica descendente o abdominal en personas menores de 50 años. A nivel del sistema pulmonar se tienen 2 criterios menores. El primero es neumotórax espontáneo y el segundo la huella apical. Esta última es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de espacios de aire anormales y agrandados dentro del pulmón, así como también el deterioro del tejido alveolar. Bueno, yo voy a hablar del tratamiento. Como se trata de un síndrome genético y hereditario, no tiene cura, pero ciertas actividades pueden ayudar a tratar y a veces prevenir problemas relacionados. Tener una alimentación saludable, hacer ejercicio diariamente y así mantener el corazón y los huesos sanos. Se debe controlar de manera regular el estado del paciente para detectar si los daños provocados por la enfermedad avanzan, ya que el tratamiento se centra en la prevención y el manejo de las complicaciones. En el caso de las niñas muy altas, la inducción de pubertad precoz a los 10 años de edad, con estrógenos y progesterona, puede reducir la talla adulta potencial. Los medicamentos que se recetan son aquellos que reducen la presión arterial, ya que ayudan a prevenir la dilatación de la aorta y a reducir el riesgo de disección y ruptura. Los bloqueadores beta, como el atenolol y el propanolol, bajan la dilatación de la aorta, y el bloqueador de receptor de angiotensina 2, losartán, también se puede utilizar. En el caso de la escoliosis, a menudo no se necesita ningún tratamiento. Se puede requerir el uso de un soporte para la espalda o cirugía para pacientes con curvas de 40 a 50 grados. Una reparación aórtica se realiza si el diámetro de la aorta alcanza aproximadamente 2 pulgadas o si se agranda rápidamente. El médico puede realizar una operación para reemplazar una porción de la aorta por un tubo de material sintético o reemplazar la válvula aórtica, y así ayudar a prevenir una rotura potencialmente mortal. Por otro lado, hay terapia para los problemas de visión que se asocian a una lente dislocada en el ojo. Esto se puede corregir con anteojos o lentes de contacto.
Si se han desgarrado partes de la retina o si se han desprendido de la parte posterior del ojo, se puede realizar una reparación quirúrgica. También está la corrección del esternón. Existen opciones quirúrgicas disponibles para corregir el aspecto de un esternón hundido o sobresaliente.